Shabbat Shalom. Boker Tov. Y bienvenidos, Brujín Jabaín, a un nuevo Shabbat. Un día hermoso que el Eterno nos ha regalado y es un privilegio estar aquí para celebrarlo. Hoy tenemos dos parashot porque con estas dos se termina la lectura del libro de Vayikra. Entonces, hoy terminamos Vayikra y empezaremos con el cuarto libro de la Torah. Entonces, esta parashá, la primera se llama Bejar. Bejar significa monte, en el monte. Bejar, ve, en el monte. Y Bejucotai significa en mis leyes. También se puede traducir como en mis preceptos, en mis mandamientos. Y entonces debemos de estudiar con siempre estas porciones. ¿Cuáles son los temas de estas dos parashot? El año sabático, como veíamos en la lectura de la Torah, habla del jubileo, habla de las formas en que se debían de liberar a las personas que estaban esclavos. Después, el Eterno profetiza que van a ser echados de su tierra por no haberse sujetado a la Torah. También el Rotem es que hay una confirmación con el pacto de Abraham. A estas alturas del partido, el Eterno dice y lo recuerda: yo hice un pacto con Abraham y no lo voy a descumplir. También, por último, habla de las tres cosas que le pertenecen a Hashem. Tres cosas que le pertenecen a Hashem. Nuestra primera porción dice: Vaidaber, hablar, Adonai, Hashem, el Moshe, y Bejar en el monte. Y habló Hashem a Moshe en el monte. Fíjense que uno se debe de sorprender, yo me sorprendo, porque ¿cómo es posible que el Eterno, ¿cómo nos imaginamos que el Eterno haya dicho que también la tierra debe descansar? Y sabían ustedes que se ha determinado por los químicos, agrónomos, que es necesario que la tierra descanse. Y el Eterno entonces piensa en todo, una forma maravillosa. Ahora dice, la tierra va a hacer lo mismo que Shabbat. Así como, pero no va a ser semanas, no va a ser días, va a ser años. Qué tremendo. Cada época tú vas a dejar de sembrar, y entonces es igual que Shabbat. Yo lo voy a sustentar, no se preocupen. Porque la tierra, ¿qué necesita? Todo es obra de Dios, por recuperarse, como todos necesitamos. ¿Qué es el Shabbat? Recuperarnos de dejar todas las preocupaciones y recuperarnos de la semana fastidiosa que tuvimos. Igualito. Dice que la tierra se debe de recuperar y tampoco se debe cosechar. No hay que hacer ningún labor, igual que con Shabbat. No te preocupes, dice el Eterno al final. ¿Qué te preocupas? ¿Acaso estás preocupado por el Shabbat, por el día séptimo que no trabajas? No, entonces no te preocupes. Porque en esos años que tú no cosechaste, yo te voy a sustentar. Hay una historia que leímos ya de una persona que dejó de trabajar y según esto ya había perdido sus cosechas, pero al final se las compran a un precio impresionante. En hebreo, descanso de la tierra se llama Shemitah. La Shemitah es un año sabático. Aunque no somos agricultores, mis amados, es obvio. La enseñanza es: todo merece descansar. Todo. ¿Los animales merecen descansar? Claro. La tierra ya vimos que sí. ¿Nosotros necesitamos descansar, sí o no? También. Muchas cosas, que la mayoría, casi todos, tienen que tener un descanso. Imagínense sin descanso los
los burros, los caballos, todo el mundo necesita descansar. Por eso él dice, también la tierra, no se les olvida, la tierra también va a trabajar, va a descansar. Entonces, toda la tierra de quién es, de Hashem. Y él, ¿para qué le ha dado a los pueblos la tierra? ¿Para qué dio la tierra? ¿Por qué no dio puro mar? Pues para que la trabajen y que pues de ahí coman hasta saciarse. Pero ¿saben qué? Todo esto nos lleva a un tema muy importante, que ya lo hemos visto, pero es importante recalcar: la fe, la emuná. ¿Cómo anda mi emuná? Yo digo, no, es que tengo que trabajar ya lo que hemos dicho siempre, tengo que trabajar en el sábado porque es cuando más vendo. Error. La tierra, ¿cómo voy a dejar descansar la tierra si de ahí como? Error. ¿Por qué? Porque esa es fe, esa es una auténtica fe. La fe, la emuná, es confianza absoluta. ¿Qué es la fe? Confianza absoluta de que el Eterno va a suplir nuestras necesidades cuando cumplimos sus mandamientos, obviamente. Fíjense, luego ves que trabajan los sábados y no les rinde el dinero. Se va como agua, dicen. Y entonces recordemos, porque estos son cosas que tenemos que tener bien seguritas. En Hebreos 11, 1 al 3. Hebreos 11, 1 al 3. Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, los padres. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Hashem, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe. ¿Por qué creemos en el Eterno que Él creó la tierra y nos creó a nosotros? Por fe. Los que no tienen fe, los ateos, me dicen que no, eso no es posible. Entonces, pero dicen, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense cómo lo definió Rab Shaul, hermoso. Yo creo en algo que no se ve, porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. No, yo hasta no ver, yo hasta no ver que de veras, no es así. La fe es la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo voy a creer algo que no se ve? Dicen las personas. Esa es la fe, exactamente. Cuando uno entiende eso, debe uno de desarrollar su fe. Romanos 10, 17. Entonces la fe es lo que se espera que no vemos. Es esa convicción de que se va a hacer. Pero el 17 de Romanos, otra vez Rab Shaul dice, así que la fe, la emuná, es por el oír. ¿Cómo vamos a crecer en nuestra fe si no leemos, no estudiamos la Torah? ¿Cómo? Es imposible. No es mágico esto. Entonces usted dice muy claro, ¿cómo viene la fe? Es por oír. ¿Y qué? Las noticias, el internet, ¿qué cosa hay que oír? La Torah. Aquí dice muy claro. Uno tiene que estar consciente. Y entonces, luego dice, repito, si uno no tiene fe, es porque no tiene conocimiento de la Torah. ¿Las promesas las conoce? No. Lo que dice el Eterno no lo conoce. ¿Ustedes creen que si no cuidan el Shabbat van a cuidar la Shemitah? No, es imposible. Luego dice Mateo, ¿qué dijo nuestro Mesías? En el 9, pasando Yeshua de ahí, lo siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Yeshua les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme tu fe te ha hecho. No tenemos fe, pues tenemos poquito, pues así se van a hacer las cosas. Conforme mi fe, yo tengo fe, y qué lejos estamos de desarrollar esa fe, mis amados, la verdad. Porque a veces que no somos pacientes a la fe de Hashem.
Y dice muy bien nuestro Mesías, le dijo, ¿tú crees? ¿Tú tienes fe? ¿Tú tienes emuná? Te voy a sanar. Pero de acuerdo con tu fe, te será hecho. Si no tienes fe, no. Si tienes poquita fe, no creo. Vas a ver un ratito, pero luego otra vez ya no vas a ver. Entonces, todo es fe, mis amados, todo es fe. La palabra fe es una palabra bien importante. Sin fe, dice también Hebreos, es imposible que agradar a Dios. Así de fácil, así de fácil. Y entonces, si yo descanso el Shabbat es porque tengo emuná, tengo fe. Si yo, aunque ya nos corresponde, descanso la tierra o le doy descanso a mis empleados, a mis trabajadores, entonces estoy cumpliendo. Ahora bien, en Israel, fíjense mis amados, se sigue descansando la tierra, los agricultores obviamente, pero los que no son agricultores, ¿qué creen? Dejan sus negocios en el año del jubileo y dejan sus trabajos. ¿Eso será fe? Claro que sí. El Eterno suplirá, el Eterno dará, el Eterno es maravilloso y grandioso. Amén. Y eso es en Israel. ¿Por qué? Por Israel es la tierra de Hashem. Entonces Israel es quien cumple este mandamiento en la actualidad, no antiguamente, porque ellos conocen la Torah y la tradición de los pueblos. Entonces imagínense, dejan sus trabajos y sus negocios y se van el séptimo año a descansar. Porque, mis amados, la verdad, decía yo hace rato, si descansar un Shabbat luego nos cuesta trabajo, ahora imagínense descansar cada 7 años. Voy a abandonar mi trabajo, me voy a dejar estudiar la Torah un año. No. ¿Y de qué voy a vivir? Es la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Toda la tierra de quién es? De Hashem. Y la idea de que Dios, nuestro eterno, bendito su nombre, diera la tierra, es porque quería que cada país, cada pedazo tuviera su tierra. Aquí los de los campos tienen su pedacito, que luego se los quisieron a quitar, pero todo el mundo, y ahí vive. Imagínense cómo vive una persona de Chiapas en los lugares más lejanos. ¿De qué vive? De lo que produce, los árboles, la tierra. ¿De dónde salen los árboles de la tierra? Una cosa maravillosa. ¿Por qué? Por eso Israel le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Te voy a dar desde aquí hasta acá. No le dijo todo el mundo, te voy a dar de aquí hasta acá. Hártate. Tal es así que la tierra se dividió en 12 porciones, 12 tribus, y no pasó nada. Todos siguió, todos alcanzaron y hasta sobró. Entonces dice que el mandamiento es contar 7 semanas por 7 años, 7 por 7, 49 años. ¿Y eso qué significa? ¿Qué estamos haciendo, mis amados? La cuenta del Homer. 49 días, aquí son años. Y entonces viene el jubileo, en hebreo llamado Yobel. Y al final, ¿qué viene al otro día? El año 50. El año 50, la fiesta de Shabbat. Entonces, ¿qué significa 50 para nosotros? 50 representa la libertad que nos da el Eterno. Él quiere dar libertad para que recupere su tierra. Si te habías hipotecado, ¿ustedes creen que los bancos ahora van a decir, en el año 50 te perdono tu deuda? No, pues claro que no. Eso es solamente por fe. ¿Qué decían los que prestaban dinero? Dicen, no, pues yo faltan 3 años para el año 50, no, ya no te presto. Esto no va a ser negocio. Porque si le prestaban el día 2, del año 2, 3, pues todavía tenían un chance para cobrar los intereses. Pero si le iban, préstame un préstamo, es que, ¿cuántos años tienen falta por el jubileo? 3, no, pues esto no es negocio. Pero dice Hashem, ellos se van a quejar ante mí y yo los voy a castigar. Entonces no pueden decir que no,
porque hay una advertencia. Después ahí, estamos en Vallicrá 25, vamos a ver Vallicrá 25, que es donde empieza nuestra porción. Entonces, primero dice, son mandamientos, no es voluntario, igual que hacer la cuenta del hombre, no es voluntario. Y si no tengo un numerómetro como ese, pues lo hago en un cuaderno, es una obligación. Y entonces dice en el 10, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Acuérdense aquí todos los años. Luego en el 14 dice, y cuando vendieres algo a vuestro hermano, a nuestro prójimo, o compráis de mano de vuestro prójimo, no engañes a ninguno de tus hermanos. No engañes, si vivimos en un mundo de engaño. Si yo te vendo algo, no te engaño. Es que mira, te estoy ofreciendo un producto bien bueno. Los vendedores son los primeros, son unos mentirosos los vendedores. Por vender su producto, dice, este es milagroso, mira. Te cura hasta los callos, hasta la calvicie, así de fácil. No, pues eso claro que no, pero en fin la gente, ay sí, ¿verdad? Que no sé qué. Ahí está la gente cayendo, todos se aprovechan de ellos. Entonces, si le vendes o le compras, no lo engañes. Y el engaño también puede ser, luego te pago, mañana te lo doy. No, pues claro que no. Luego en el 25, fíjese lo que dice. Cuando tu hermano empobreciere y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. El hermano viene y dice, yo te rescato, yo te doy lo que te necesitas. Qué tremendos los mandamientos de nuestro Señor, qué tremendos. Luego, en el 36, habla, no tomaréis de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios y tu hermano vivirá contigo. No quiere decir que no haya bancos, que no haya un lugar donde ir a pedir préstamos. El problema es que esos bancos que tenemos en la actualidad son unos agiotistas. Aquí dice, no tomarás usura, son unos usureros, pero modernos y autorizados por la ley. Oigan, que por todo cobran, mis amados, hasta por reírse en los bancos. Pues yo pues siempre voy muy serio, igual que mi color, pero muy serio. Entonces, dice en el 36, porque mis siervos sois, Israel, así termina el capítulo 25, perdón. A los cuales Israel, los saqué de la tierra de Egipto, y lo firma yo Hashem. Yo Hashem. En el capítulo 26 dice, antes de empezar la otra parasha, para terminar, Bejar, no haréis para vosotros ídolos. ¿Y por qué lo repite tanto? Porque mis amados, a veces que estamos en idolatría y cuenta nos damos. No haréis para nosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, menos, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, menos. Pero ¿saben qué? No necesitamos hacer esto. No necesito tener un monigote para estar siendo idólatra. Y luego dice, porque yo soy Hashem, lo firmo otra vez Hashem. Y en el 2 dice, fíjese cómo cambia, guardar mis días de reposo, mi Shabbat, y tener en reverencia mi santuario, yo Hashem. Guardar mi Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Por la importancia del Shabbat. Yo soy Hashem, cuida mi Shabbat. ¿Qué dice Isaías? Por cuanto ustedes han guardado mis mandamientos, yo les daré un nombre mejor que hijas y hijas. Entonces aquí dice, entonces, guardan mis Shabbat. ¿Por qué le agrega? Nunca le había agregado y mi santuario, mi Mizcán. Porque es obvio que no nada más se trata de cuidar el Shabbat, se trataba de guardar el Mizcán.
¿Y cómo lo podemos respetar en estas fechas? Algo que a veces se nos olvida aquí en esta Keila. ¿Cuál es el templo ahora de Hashem? Porque esta no es casa de nosotros. Y menos el sábado, que se convierte en el Mizkan. Tenemos de respetar. Ya ves que no respetamos, mis amados, el santuario. Nos ponemos a ver el celular, nos distraemos. No, mis amados. Aquí dice, ¿por qué creen que lo agrega? Porque, miren, al principio nosotros, todo el mundo hacía lo que quería. Estamos en la casa de los Hernández. No es así. Por eso el Eterno dice, estos son mis Shabbat. Hay que cuidar las cosas, porque muchas cosas se han destruido, mis amados, porque no las cuidan. Porque no las cuidan. Y hay que cuidar todo, todo. Por eso dice el Eterno que se respete. Entonces, en el jubileo decíamos, ¿qué pasa en el jubileo? Dios hace que se condonen las deudas. Dios sana nuestros corazones. Imagínense esa gente que estaba atribulada por el crédito, sana sus corazones. Nos salda, nos libra de las deudas. Porque jubileo, ¿qué es? Jubileo es libertad, liberación. Por eso decía el jubileo. Era cada 50 años, cada 7 por 7, 49, al año 50. ¿Qué dice? No, entonces yo lo voy a liberar. Pero, mis amados, a ver, ¿cuántas veces nosotros vamos a cumplir 50 años? Para mí es difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida? ¿Para qué estamos estudiando esto? ¿Para qué? 50. Una vez cumplo, si el Eterno nos permite, una vez solamente 50 años. Fíjense, cuando hemos cumplido 50 años, no hemos hecho un gran fiestón. Porque es el año del jubileo, el gozo. Y no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que el Eterno nos puede liberar aplicándonos a nuestras vidas. No necesitamos que llegue el año 50 o cuando yo cumpla 70, 80. No, en cada año, igual que cada semana, Hashem nos puede dar todo esto. Nos puede liberar, nos puede dar paz, nos puede ayudar a pagar nuestras deudas. Eso es. Pero otra vez volvemos. ¿Y dónde está nuestra fe? En Gilel, en Lucas 4, dice, en el 14, Yeshua volvió en el poder del Ruach HaKodesh a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Enseñaba en las sinagogas de quién? De los judíos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Pues no que el Mesías ya cambió el Shabbat, no que ya no lo cumplía, como era su costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Cumplir el Shabbat. Toda la semana estaba ahí. Y miren lo que le dieron a leer. Isaías. ¿Qué era Isaías? Es lo que está diciendo aquí. Porque lee el libro de Isaías. ¿Qué dice el libro de Isaías? 61:1. El Espíritu de Hashem, el Eterno, está sobre mí. Es una profecía. Porque me ungió Hashem y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año nuevo de la buena voluntad de Hashem, el día de venganza de Hashem nuestro Dios, porque va a venir a consolar a los enlutados. Eso le dieron a leer. Aquí dice, porque dice aquí, y le dieron a leer, regresemos a Lucas, dice en el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías diciendo, no dice aquí cuál, pero ellos sabían. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Sería casualidad que leyeras este versículo? Claro que no. El Espíritu de Hashem está sobre mí. ¿Qué dice Isaías? El Espíritu del Eterno está sobre mí.
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Hashem. Se cumple la profecía misma. Esa fue una de las menciones entre muchas, que Hashem le dio, porque no más fue una, que le dio al Mesías. Entonces, dice, ahora, ¿por qué le dieron a leer? A ver, ¿por qué lo admitían en la sinagoga? ¿Era o no era judío? Claro que era judío. Los de ahora dicen que no era judío, para acabarla. Ni siquiera dicen que no creen en él, dicen que no era judío. ¿Por qué le dieron a leer? Porque era judío. Pero además, ¿a quién creen ustedes que se le daba a leer? A los rabinos, a la gente preparada. No se le daba a leer. Yo obviamente esto traía una enseñanza como un rabino. Entonces, a ver, usted es un gran rabino, el Mesías es un gran rabino. A ver, pase el rabino, leas esta porción, y le sacaron el rollo Isaías. Y entonces él empieza a leer este mensaje. Y les dice, ya ven, aquí está el cumplimiento de eso. Aquí estoy yo. Pero entonces, ¿de qué nos quiere libertad el Mesías? ¿De qué nos quiere liberar? Dicen que de la Torá, que él vino a liberarnos de la Torá, de la ley, como dicen ellos. Pues claro que no. Él vino para el conocimiento al revés de la Torá. Él vino a que dejemos de ser oprimidos por nuestros miedos, por lo que todo, que dejemos de ser difamados, que dejemos de ser explotados, que dejemos de tener problemas cuando los tenemos, porque el Mesías nos enseña a llevar nuestras cargas para poder desarrollar nuestras capacidades. Él me enseña a llevar mis cargas, pongan en mi yugo, que es fácil. Eso dice. Y además dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, tampoco es una cosa que, no como los judíos que han hecho una Torah oral, que eso sí para que veas es una carga. Eso sí para que veas es una carga. Y él les dice, no, mi yugo es fácil. Ya saben cuál es el yugo, ¿no? Mi yugo es fácil, no te va a pesar. A ver, anda. Pero lleva mi yugo. Toma tu madero y sígueme. Egipto, ¿qué había hecho? No, al contrario, tenía a los hebreos que como esclavos. Pero Hashem, ¿quién es Hashem? A darle libertad, los liberó. Los sacó de esa tierra de opresión en el tiempo que él lo hizo. Y les dio un jubileo. ¿Por qué? ¿Se gozaron cuando salieron o no? Claro que sí. Nosotros se hubiéramos gozado igual. Y entonces dice, gócense, porque dentro de algunos días van a recibir la Torah. Y la Torah es ¿qué? Libertad. Ya lo saqué físicamente, pero necesito sacarles, ponerle la libertad en el corazón, cumpla los mandamientos. Ahí está la Torah, para que no haya pretextos. Y miren lo que dice el Teilín 119:45. 119:45. Guardaré tu Torah eternamente, para siempre, eternamente, y andaré en libertad. ¿Cómo puede, dice el salmista otra vez, David? ¿Cómo puedes andar en libertad? Pues cumple. No hay otra forma de ser libre, ¿sí? Y por eso Israel sufrió tanto, porque no alcanzó la libertad que Hashem les quería dar. Por eso sufrió tanto. Segunda de Corintios, dice Rab Shaul, Segunda de Corintios 3, dice, espero que estudien los pasajes en su casa y mediten la Torah. Segunda de Corintios 3:17, dediquémosle tiempo al Eterno, a leer su palabra. Entonces Rab Shaul dice, porque el Eterno es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Hashem, ahí hay ¿qué? Libertad. Ahí está. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos, el Ruach HaKodesh está en nosotros. Y si lo tenemos, hay libertad. No hay esclavitud.
En Yermiyahu, en Jeremías 34, 8 y 9. Palabra de Hashem que vino a Jeremías, le dice al profeta, después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén, para decirles, para promulgarles libertad. Hashem hizo un pacto para darle libertad. Donde hay pacto, los que tenemos pacto con Hashem, tenemos libertad. Promulguen la libertad, dice el Eterno. Más no puede hablar la Torah, mis hermanos, más no puede. Pasemos a la segunda parashá. La parashá está en el 26.3. Se juntan dos porciones. Dice, Imbe jukotai telejo, Imbe juketai telejo. Si en mis mandamientos y leyes anduvieres, y sigue. La palabra de jukotai inicia con una alef y termina con una tab. ¿Qué representa esto? Que si obedecemos desde el principio al fin, va a haber bendición. Va a haber bendición. Por eso es nuestra misión, que es otra vez cumplir los mandamientos. Va a haber bendición. Y aquí es un pasaje que no nos gusta leer mucho, porque habla de las bendiciones y de las maldiciones, que en hebreo no es así, porque el Eterno no maldice nada. Es las bendiciones y las consecuencias de no obedecer, que es muy diferente, porque Hashem no condena a nadie. De misbot se deriva una palabra que es sab, Z-A-B chica, y ese sab quiere decir conexión. Por eso, cuando no te conectas con Hashem, porque no cumples los mandamientos, no hay bendición, hay consecuencias. Ahora bien, dice, si en mis leyes cuidaren y cumplan mis mandamientos y lo realicen, va a haber estas bendiciones. ¿Por qué dice tres cosas? Porque andar es profundizar en sus leyes. ¿Qué tanto profundizamos en los mandamientos en la Torah? Caminar por los misbot, caminar por los misbot, meterse adentro, no afuera, en andar para andar. Le dice a Jeremías, si busqué quien se pusiera en la brecha y no encontré. Tenemos que ponernos en la brecha para caminar hasta llegar a nuestro destino, que es ¿qué? La vida eterna. Y también andar en sus leyes es no los razones mucho. ¿Por qué que la gente atea no cree en la Torah? Porque lo razona todo. A mí no me vas a engañar, yo lo razono. Razona todo, sí, hay que razonarlos, pero no de tal forma que lleguemos a la conclusión de que no, porque acuérdense que hay mandamientos ni se razonan. Razonamos para entenderlos bien, para aplicarlos, pero no para decir, no lo cumplo. ¿Para qué eso? Ya no sirve eso. Cuidar. Para cuidar, ¿qué es lo primero que tenemos que cuidar? Pues estudiarlos. Pues si no, ¿cómo voy a cuidar algún mandamiento que no conozco? ¿Cómo voy a cuidar el Shabbat si no lo conozco? No he andado en sus caminos. Y cuidar los mandamientos es cuidar nuestra alma. Estamos cuidando nuestra alma. ¿Por qué? Porque estamos tratando de cuidar para llevar una vida conforme a el Eterno y poder llegar a donde el Eterno quiere. Después dice cumplir, pues sí, lo que dice la Torah, no son solo mentidores, no tiene caso, hay que ser hacedores. Es como los hijos, oye la tarea, luego, ya se pasó el día y luego. No, así el Eterno dice, cumple este mandamiento. No, después. Mucha gente dice, ya cuando sea grande, me voy a meter a los templos. Cumplir es llevarlos a la práctica. Está muy claro. No vivir como oidores. No verlo superficialmente. Eso es no ponerse en práctica. ¿Desestimar algún versículo? No, eso es no cumplirlos. No se cumplen los mandamientos a modo de uno, ni tampoco medianamente. Eso no es cumplir los mandamientos. ¿Y cómo? Santificando aún lo pagano. ¿Cómo se
cumple los mandamientos. No importa lo pagano, yo los santifico, yo los cumplo. ¿Por qué? Porque en el nombre de Hashem, nosotros podemos santificar todo lo malo que hay. Pero entonces hay que cumplir los tres. Andar, cuidar y realizarlos. Si no lo hacemos así, no se cumple. Por eso el Eterno dice estas tres palabras, diferentes por cierto en hebreo, no crean que son las mismas. ¿Qué decimos si conocemos esa frase? La Torah es árbol de qué? De vida. Y no nomás aquí se nos va, la Torah es árbol de vida para los que se sujetan. Si te sujetas habrá vida, y no nomás aquí, repito, también es. Ahora, mis amados, meditemos un poco. ¿Realmente se ha preguntado por qué nos va mal? ¿Por qué las cosas no funcionan como uno quisiera? ¿Se ha preguntado? Atrévase a preguntar. Las cosas no salen bien, mi vida es un desastre, está muy difícil las cosas. ¿Por qué? La pregunta para ustedes y para mí es ¿por qué? ¿Por qué? Mis amados, la respuesta es muy simple. Porque no caminamos en la Torah. ¿De qué sirve tener aquí 10 años si yo no obedezco la Torah, mis amados? Es que estamos perdiendo el tiempo, la verdad. Se los digo de todo corazón. Porque si yo sigo teniendo problemas, porque él habla de bendiciones y de consecuencias, y están tremendas, ¿ustedes la leyeron? ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir los mandamientos, los tres pasos. Y entonces por eso nos va mal, mis amados. Por eso hay problemas en nuestros matrimonios, por eso hay problemas en nuestras vidas, por eso hay problemas con nuestros vecinos, con nuestros padres. ¿Por qué? Porque no obedecemos la Torah. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos nosotros evitado si hubiéramos conocido a Hashem desde hace mucho tiempo? Desde que éramos jóvenes nosotros. Y obviamente eso iba a repercutir en mis hijos. Y entonces si no cumplimos, no importa, Diosito es bueno. No importa, voy al cielo con tus zapatos. No, porque no conoce la Escritura. ¿Qué dice el Mesías? ¿Qué dijo? El Mesías vino a ¿qué? A enseñar la Torah, dar la explicación correcta de la Torah. Y entonces, ¿qué dijo el Mesías en 20:16 de Mateo? Muy claro el Mesías. El 16 y el 17. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno para empezar? Ninguno hay bueno, sino solamente uno, Hashem. ¿Por qué me llamas bueno? El Mesías poniéndose en su papel correcto del Mesías. Y le dice, mas si quieres entrar en la vida, ¿qué dice? Guarda sus mandamientos. Más claro ni el agua, guarda sus mandamientos. Después dice Matíahu, ahí mismo, en el 7:21. Y miren el titulito que tiene esta Reina Valera. El peligro de ser un profesante sin fe. Y yo le agregaría sin cumplir mandamientos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Cumplir mandamientos. Y entonces mucha gente, miren, hay muchos pastores que dicen que se van a ir al cielo. No todo el que me dice Señor, el que según esto lo alaba, el que Señor esto predica. No, muy claro. Dice que Él les dirá, apartaos de mí el día del juicio, hacedores de mal. No podemos arriesgar nuestra vida. Porque estamos en la Torah ya la libramos, mis amados. No, tenemos que con temor y temblor decirle a Hashem, yo quiero estar allá contigo. No quiero. Muchos son los llamados, mis amados. ¿Cuánta gente conoce la Biblia? ¿Cuánta gente conoce la Torah? ¿Cuánta gente anda de congregación en congregación? No, mucha. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos somos aquí? Ya ni me diga cuántos, porque me deprimo.
Pero esos son los escogidos. El Eterno quiere calidad, no cantidad. ¿Para qué cantidad? ¿Para qué? Vamos a terminar con lo siguiente, mis amados. Cumplir, mis amados, los mandamientos, dice las porciones, trae bendición. Y eso está asegurado. Esa bendición es buena, porque dice que la bendición de Hashem, que enriquece y no empobrece y no añade tristeza. Esa es la verdadera bendición. ¿Para qué tengo la bendición de otros? No, a ver, la verdad, porque esa me enriquece. Miren, aunque yo no tenga mucho dinero, me enriquece su bendición. Porque aunque sean 5 pesos, me lo está bendiciendo, me lo está dando el Eterno. Entonces, mis amados, seamos, desarrollemos nuestra fe potencial. El Mesías le dijo, si tu fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate. Qué tremendo. Si fuera como un grano, ni siquiera te estoy diciendo un pelotón, no, un grano de mostaza. Entonces desarrollemos nuestra fe, mis amados. ¿Cómo? Cumpliendo mandamientos. ¿Saben cuál es el resultado? Habrá bendición, grande bendición. Y no habrá problemas. Siempre habrá problemas, pero no habrá problemas que, ¿saben qué? Nos metemos en problemas sin ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad. Mis amados, siempre que terminamos un libro, ¿qué decimos? Hasá, benistase. Sé fuerte y nos fortaleceremos. Bendiciones, mis amados, Shalom. Nos ponemos de pie.